hacer. ¿Cuánto tiempo aguantarían estar los 4 en silencio? Así, en este contexto, ¿no? Yo, la neta, ¿Sí? un chingo. Si no tengo nada después, ni agenda, y estoy libre, no tengo Tienes que ir a corriendo México, y que la y chingada, mañana tenemos que ir al y BBVA. mañana tenemos que ir, se los juro, no viéndome así, en silencio. Lo hago en mi casa el fin de semana. Qué güey. A ver. No, me gusta porque esa pregunta es ideal para arrancar el podcast el día de hoy. Así que bienvenidos al podcast de HDX, donde Sabemos lo que hacemos. Hacemos lo que queremos. y decimos lo que se nos da la reverenda gana. Y muy emocionado y muy contento porque tenemos a nuestro invitado, el mismísimo Mario. ¿Cómo estás, Mario? Fenomenal, gracias. Estoy en Bienvenido, familia. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Sí, gracias, Mario. Y Mario nos visita desde Madrid, pero es un trotamundos. Ajá. Más de 40 países, más o menos, ¿no? No los he contado, pero siempre digo que he estado como 20 años casi fuera de España. ¿20? 20 años y viviendo en países como Irlanda, 3 años y medio, Francia 6 años, Alemania 3 años y luego hice proyectos de larga duración en Lisboa y en Túnez. Y luego haciendo proyectos también en Australia, México también, Estados Unidos y muchos sitios. Y he trabajado con muchas culturas y en países diferentes. Sí. Qué rico es tener la oportunidad de estar sentado a tu lado, de estar Gracias. con Adrián, con José Luis. 29 años, En 30 México, años. 30 años en México. 30 años, José Luis. Y antes de empezar este podcast, surgió una pregunta que nos hacía José Luis. Decía, ¿cuánto tiempo podríamos estar en silencio? Y Adrián le contestó, y mi viaje, Adrián decía, yo puedo quedarme mucho tiempo en silencio, incluso a veces lo hago en mi casa. y literal, es lo que decía Adrián. Pero me encantó un poco porque depende, mi respuesta es, depende el sentido del silencio. Depende mucho el sentido del silencio, José. ¿Y por qué? Dice, bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿Y por qué están arrancando a hablar? Porque en los últimos meses, varios de nuestros clientes, LATAM y globales, nos han estado hablando de la globalidad, ¿no? Y nos dicen, nos tenemos que volver globales, de la industria financiera, ¿no? De la industria bancaria, un par de ellos, de la industria de alimentos, que nos hablan de volvernos globales. Y voy a ligar tu pregunta del silencio con mi respuesta y con la situación. Porque el sentido, ¿cuál es el sentido de volverse globales? O sea, ¿cuál es el sentido y el propósito real que hay detrás de volverse una empresa global, una cultura global? Pues yo creo que pues todo ha arrancado por los productos y servicios. Y eso sí hemos logrado en la humanidad, en el planeta, romper barreras. Tratados de libre comercio, pero creo que nos hemos quedado muy atrás en el intercambio de culturas, de personas. No existe de condiciones de trabajo. O sea, os puedo contar 1000 historias. O sea, la primera vez que vengo a México y me quiero tomar un mes de vacaciones, me dicen, no, aquí son 7 días de ley y un día más por antigüedad, ¿no? Y yo, no, 30 días como en España. Y desde el primer día. Y para todos igual. Yo no acabo de entender cómo en las compañías globales pueden tolerar que tus compañeros de España estén ahora, en el verano, descansando 30 días y tú en la misma empresa de consumo, de financiera, de tecnología, compartes los servicios, compartes los productos, compartes ejecutivos, pero no tienes las mismas condiciones. Yo no sé, yo no podría vivir así. De hecho, nuestra empresa así fue desde su fundación. Mismas condiciones laborales que teníamos en España. Entonces, creo que más allá de la anécdota individual o de nuestro negocio, para mí todavía nos falta muchísimo para la globalización desde el punto de vista de la cultura y de las personas. Gracias, José.
Mario, que nos decías, bueno, he estado en 20 años siendo parte del mundo y no siendo parte de un solo lugar. Así es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el sentido de la globalización? El sentido de la... es que, menuda preguntas también, ¿eh? Yo creo que es un tema de oportunidades. Es un tema de poder compartir recursos, talento, iniciativas. Lo que funciona en un sitio quizás no funciona en otro. Lo que funciona en un sitio se puede amplificar en otro. Y yo creo que esa capacidad de conectarse globalmente hace que el mundo sea mejor. Y por supuesto que trae sus retos, ¿no? De lo que estabas comentando, ¿no? De situaciones que no son iguales en corporaciones, ¿no? Pero yo creo que es una necesidad la globalidad, porque en un mundo tan diverso y tan hiperconectado necesitamos esa globalidad. No nos podemos quedar ya en nuestro local, en nuestro país. Necesitamos crecer, expandir, y el mundo es un escenario perfecto para hacerlo. Imaginaos las personas también, tenemos diferentes culturas, diferente educación, diferentes modos de pensar. Todo eso es enriquecimiento. Vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Qué bonito, oportunidad, ¿no? La parte de la globalidad sin duda es una oportunidad. Y avanzó la tecnología, Adrián, avanzó el mundo, y no sé si nosotros como colaboradores o como seres humanos hemos comprendido las herramientas, hemos comprendido todas las oportunidades que está generando la tecnología. Fíjate que ahorita que aventaste la pregunta, me conecté, la primer palabra que me botó, las empresas, y esa es una percepción, ¿vale? Que lo viví en carne propia también en otra empresa, en otras vidas. La globalidad nació para los savings, en este pensamiento de las empresas. Cómo hacer más con menos, cómo tener un equipo regional, cómo ahorrarte. Entonces, me parece espectacular. O sea, yo creo que la globalidad es cómo podemos hacer más alrededor de todo el mundo y sumar los esfuerzos para poder pegarle al P&L en savings. Eso es lo primero que me conectó. Luego, justo con Tete de Kellogg's, de que la Nova ahora, que le mando un saludo, estábamos hablando el otro día ahora ella está en una posición global y hablaba del flavorness que tiene cada uno de los países. Y los grandes headquarters globales luego tasan un cierto porcentaje de qué cosas deben de ser globales y qué cosas deben de ser globales. Locales. En un 70-30, ¿no? En un 60-40, en un 80-20. Y cuando conversaba con Tete, justo en mi diálogo, cuando colgué con ella, me quedé pensando, dije, bueno, ¿cómo es posible que alguien que está, y voy con la tercera palabra, fuera del contexto en donde estoy, pueda determinar qué porcentaje de sabor tiene mi vida en donde estoy? Y ahí es donde justo está esa tensión entre la estrategia del negocio y las personas en donde viven, porque prácticamente se pierde ese sentido para lo cual yo creo que es la globalidad, que es el compartir las buenas prácticas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y me tocó compartir buenas prácticas cuando trabajé en IBEA en esta parte global, en LATAM, que eran riquísimas las juntas y hasta inclusive compartíamos palabras, ¿no? Desmadre, papagayo, íbamos, y esas juntas, ahí es donde se sentía el flavorness. Pero cuando volteabas a ver el KPI, era saving, y hacer volúmenes globales, y casi te metías como en una línea de producción. Y es ahí donde creo que pierde el sentido la globalidad, o la localidad un poco. Pero ¿por qué en las ideas? Exacto. ¿Por qué presuponemos que ser el dueño del P&L o ser más rico o haberte comprado presupone inyectarte las ideas? De acuerdísimo contigo. ¿Por qué esa idea que surge en Nueva York se convierte en global? De acuerdo. Es un absurdo. O sea, no tu comentario, No, sino es un absurdo sigo el catalogar comentario. las ideas como globales y locales.
Me miran así todos como... Sí, pero ¿cuál es pues pero venga, ¿cuál es el origen? contrarréplica. Claro, porque el tema cuál Yo es creo el que, origen. yo creo que estoy siguiendo la línea de pensamiento y corrígeme, ¿no? Venga. Pero sí que es cierto que hay una tendencia, es como las antiguas colonizaciones. Sí. El headquarter es el que exporta las ideas. Y porque... Pero, sin embargo, mis filiales o mis centrales, mis mercados, hay muy poca permeabilización de lo que está pasando ahí fuera. No sé si vas por ahí. ¿Te estoy entendiendo bien? Sí, no, es que en esta presunción de como tienes el capital, también eres dueño de las ideas. Exacto. Es un absurdo. Es un absurdo. Es un absurdo. Es- Primero eso, esa colonización de las ideas. Exactamente. Y después, la categoría. Porque una idea se le considera local o global por su origen. Si se me ocurrió a mí, que soy español, que vivo en México, no es lo mismo que a un mexicano se le ha ocurrido, exactamente. ¿no es lo mismo? Sí, debería ser. O mi idea es española. Claro. Te entiendo. Y hace rato hablábamos de la congruencia. Porque en otro país, específicamente en España, ahora en agosto, se van un mes, se van 30 días. Y en julio. Y en julio se van 30 días de vacaciones. Y acá, no, este año ya nos fue bien, si no mal recuerdo, son 10 días, ¿no? Ya se cambió a 10 días. Estamos si no mal evolucionando. recuerdo. Nos faltan 20 días, nosotros Nada más, el doble. el doble, ¿no? Pero ¿por qué no hay esa congruencia? O sea, ¿de dónde viene el origen de no tener esa congruencia o que de alguna otra manera sea Nueva York, sea España, los que decidan de dónde toman fuerza las ideas? Lo increíble de eso, y no quiero hurgar en la herida, pero los ejecutivos españoles que residen en México, en estas multinacionales, se van 30 días. Y Claro. sus compañeros de trabajo no. Porque son y todo el mundo expats. asume cierto. que son expatriados y que Claro. entonces ellos sí, son raritos. Claro. Pero fíjate que, híjole, es que es un tema súper fuerte, pegándole directo a la cultura, pero es hasta dónde tiene el impacto del negocio y hasta dónde estos Olimpos justo son contraatacados con las regiones. ¿A qué voy? Empresas como Nestlé, como Procter, de consumo masivo grande, basadas headquarters o el negocio potente en Estados Unidos, ¿qué ha pasado en los últimos 15 años? Que los mercados latinos se han vuelto tan grandes en la franja, California, Texas, Florida, es tan grande que ya empieza a cobrar sentido esa voz que les decían desde México, pero ahora basados en Estados Unidos. O sea, ¿qué tanto pesa el negocio para que las ideas realmente... ok, entonces sí hay un negocio atrás de esto, ¿vale? Eso es a donde yo parto con el tema de savings y con el tema de negocio. Y ese tiene un impacto en la cultura que lo vemos ahorita con el punto que dijiste de los expats. Imagínense el choque cultural y la disasociación y la tensión que crean estas políticas porque eres expat. Inmediatamente crea un choque entre las personas que vienen de fuera a otras regiones, en teoría, a traer best practices y a fertilizar nuevos negocios, tienen esos impactos. Es súper potente. Es súper frustrante, yo creo, para las personas ver esto como si fueran de otro planeta. Sí, y que lo que está pasando cuando la empresa dice hay que volvernos globales es darle la responsabilidad al colaborador de volverse global. Eso está increíble. Sí está increíble, José, pero es como, no, la responsabilidad es del colaborador, no de la empresa, y debería ser mutua. Es como... No, primero de la empresa. Exactamente. Si estoy en una empresa global, mi carrera de crecimiento es una carrera global. Pero tú lo que estás diciendo es al revés. Lo que está están pasando. aventando. O sea, hoy las empresas dicen, vamos a volvernos global. ¿Qué significa vamos a volvernos global? Significa... Ya se me ocurrió una idea. Irte de vacaciones a Barcelona para que los de Barcelona te disparen pistolas de agua porque no quieren turistas. ¿Sale? Entonces tú te vuelves global, te vas a Barcelona y te disparan. Y te disparan agua. Y entonces el otro día que lo estaba viendo yo decía, coño, qué interesante. ¿De quién es Barcelona? ¿Es de los barceloneses
O del mundo. o de la humanidad. Y no es tan fácil, porque los barceloneses dicen, yo quiero vivir aquí, y tú me invades. Gaudí es mío. ¿Por qué vas a venir a verlo? Si él plantó su edificio aquí. ¿Me expliqué? Pues acuérdense, hace cuántos años pasó los globalifóbicos. Y esa idea de tensión realmente fue el romper la barrera local. Cuando empezó toda la parte global, los globalifóbicos, ese era el principio, José. Era el principio de sentido de propiedad, de mis raíces, de mi sentido de... Y hoy ven dónde estamos. Y dijiste O sea, algo muy bonito antes, Mario. No nada más como oportunidad, sino como derecho. Porque nosotros no cruzamos las fronteras. Las fronteras nos cruzan a nosotros. Ujú. Eso es un invento de alguien en algún momento histórico que genera un régimen político y hay alguien que se encarga de quererlo custodiar y simbolizar y ritualizar. Pero yo no atravieso ninguna frontera. Yo soy un humano. Y voy a hacer una pregunta malvada a Mario. suéltala, Vale. suéltala. Venga, venga. Porque tú eres una persona global, un consultor global. Espero que esto no lo vea Hacienda Española, No, por Dios. No, por Dios. pero yo sé de buena fuente que tú Sí. radicas en España, Sí, pero no trabajas en España. es cierto. Pero no lo digo desde un punto de evasión de impuestos, sino que a ti no te gusta trabajar en España. Eso me lo has Eso es compartido en la intimidad. Me estás cerrando el Y futuro yo- mercado de España. Dale, dale, dale. Lo abrimos por otro lado, Abrí, no pasa dale, nada. dale, dale. aquí. Nadie ve este podcast. Luego lo explico por qué. El por qué. Justamente. Quisiera entender por qué. A ver. Venga. Es un tema de cultura. Es un tema de... Es de cultura principalmente y de conciencia. Yo he tenido la oportunidad y creo que la suerte de trabajar en culturas diferentes. En Irlanda, en Francia, y me gusta ese pensamiento crítico, me gusta esa forma de ver las cosas, las oportunidades. Yo siempre he sido muy bien recibido en otro tipo de culturas. Estoy muy agradecido a Francia, estoy muy agradecido a Alemania, a Irlanda. He sido muy bien recibido siempre. Y quizá, bueno, en España sabes que tenemos ese dicho de uno no es profeta en su tierra, ¿no? Y es cierto, es cierto. Quizás ha sido ese toque diferenciador mío en otro tipo de culturas el que ha hecho que yo fuera quizás más interesante para ese tipo de culturas. Y en España quizás me diluyo más porque me absorbo culturalmente. Ujú. Quizás pueda ser eso. Y luego, pues a nivel de conversaciones, de ver la vida, un español, una cultura predeterminada, tiene una forma de ver las cosas. Pero cuando has viajado, pues tu mirada es diferente. No sé si te he contestado. Sí, ¿no? no solo me contesta, sino que lo comparto y aunque nos vamos a generar muchas enemistades, Sí, pues yo ya he vivido fuera de España más tiempo que en España. Y eso me hace mirar a España en la distancia, ¿no? Y me aburre. sí. En nuestro terreno. me En refiero. este- No, exactamente. no, en otros terrenos no me aburre nada. Totalmente. Pero en el mundo de la consultoría, de los proyectos, cuando he hecho proyectos allá, verdaderamente es predecible las formas versus el fondo, la lentitud, las barreras para aceptar cuestiones diferentes. Y voy a hacer todavía, porque es el tema de hoy. Yo sufro porque yo no nací en Tenochtitlan, yo nací en Burgos. Y esa mirada altanera Sí. hacia Latinoamérica, como, ¿qué haces en México? Y es muy ofensiva, porque yo no sé en qué momento un changarro como España se cree superior. Porque no encuentro, digo, a ver, esto no es el mundial de fútbol, a ver si empatamos a uno Sí. o ver quién gana, sino que hablando de riqueza, de oportunidades, y me estoy circunscribiendo a nuestra práctica profesional, no cambio por nada en el mundo
pasarme de aquí a trabajar en Madrid. Realmente. Pero vamos, ni Entra- harto vino. Entramos en un tema súper complicado que yo ni siquiera tengo la certeza o la verdad absoluta. Pero si reflexiono sobre ello, y te lo voy a decir desde un español que ha crecido en España, ¿cuántas veces hemos escuchado historias de cómo se conquistó América? La pobreza de Latinoamérica en general. O sea, yo te estoy hablando de los años 80, por ejemplo, cuando yo era pequeño, ¿no? La inseguridad, o sea, todo esto son historias que se escuchan Leyendas. allí. Leyendas, historias que se escuchan allí, ¿no? El nivel social, la pobreza, todo eso va quedando en el intelecto colectivo. Sí, se queda ahí como una reminiscencia. Y tú jamás has visitado México, jamás has visitado Sudamérica, pero tú ya tienes formada un modelo mental de todo eso. ¿Sí? Y tus 4 torres pedorras de Madrid, o sea, aquí estamos en Puebla y hay 6 como esas en Puebla. Entonces, cuando tú no viajas, cuando tú no estás expuesto, Eso. tu modelo, tu mundo es tu mirada. Y si tu mirada es siempre la misma, está formada por cómo piensas y qué es lo que te han metido en la cabeza. Eso. Sobre todo las leyendas, Mario. Me conecté con las leyendas que estás diciendo, Sí, sí. porque yo no he conocido ningún expatriado que haya venido a México, de verdad, de miles de países, que no se vaya extasiado de lo que es este país. Hablando un poco de nuestro, Totalmente. de nuestro entorno. Pero si nosotros como mexicanos, James, vamos, voy a decirlo, a Argentina o vamos a Colombia, te aseguro que nos debe de pasar lo mismo. Y las historias que tú escribes, no las leyendas que escuchaste, sino las historias que tú escribes al vivirlo, al vivir la cultura, es donde realmente tú adoptas la cultura. Entonces, para mí, ser ese agente de cambio en estas expatriaciones debería de tener un contexto distinto y deberían ser misiones totalmente distintas. Totalmente. No misiones de casi de conquista en una cultura u otra, ¿no? Sino misiones de vivirlo en un ambiente vulnerable, en un ambiente que no es el tuyo, y al contrario, tu expatriación no debe ser aquí. Tu expatriación debe ser cuando regresas a headquarters a decir qué mal lo estamos haciendo. Ese es el verdadero valor, porque el valor no es venir Me encanta. a endoculturizar el país que está increíble sin ti. Es aprenderlo y llevar las best practices al headquarter para que el headquarter realmente enriquezca. se vuelva diverso. Una empresa se enriquezca, global. ¿no? Sí, Creo que y si algo hemos aprendido en los últimos años es que la diversidad nos hace más fuertes. Así es. Totalmente. Y venía platicando con Mario y decíamos, ¿cuántos años llevamos siendo el mercado más importante para muchas marcas? O sea, para bancos en España, que México es su mercado número uno. Llevamos años siendo su mercado número uno. Y en lugar de decir, vamos a apretar a México, es vamos a sumarnos. Y no solo México, es toda Latinoamérica y es todo el mundo, ¿no? O sea, si algo nos lleva la globalidad es a un enfoque multicultural, a un enfoque de diversidad que nos hace más fuerte en todos los sentidos y afrontar la nueva era y la nueva realidad que vamos a vivir, ¿no? Que es una nueva era que viene acompañado con todo el tema tecnológico de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sin duda me llevaba a ese viaje. Mario, ahora que te toca intervenir con clientes, ¿no? Y les voy a contar que ayer estuvo con un cliente y le digo, Mario, quiero que vayas con un cliente, la TAM, ¿no? O sea, ¿te acuerdas que te di? Sí, así le di el feedback. Le digo, a ver, quiero que veas cómo es un cliente la TAM. Sí. Y le digo, y no es que sea ni peyorativo, ni para decirlo arriba, ni para decirlo abajo, simplemente para que él viviera la experiencia de vivir esto. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora que estás con los clientes? ¿Qué observas?
Esto va a sonar muy pretencioso, pero realmente para mí no hay diferencia. Eso. No la hay. Porque cuando realmente te posicionas delante de alguien, de una persona, Ya. De una persona. y eres curioso, escuchas, suspendes el juicio, indagas, ¿qué más da? ¿De dónde vienes? Y simplemente tus propios pensamientos te los cuestionas y dices, bueno, esto es lo que yo haría allí sería esto, pero a lo mejor aquí es diferente. ¿Cómo te resuena esto a ti? Lo ofreces y a lo mejor resuena, a lo mejor no. Pero da igual. Simplemente es un tema de escucha, de curiosidad, de presencia y de saber, ¿y cómo puedo ayudarte yo a ti? ¿Cuál es el valor que yo te puedo aportar? ¿Ya está? Y fíjate, Mario, ahorita que estabas hablando, dos journeys. Los invito a irnos a 2 viajes. ¿Qué pasa cuando vamos de turistas? Pónganse la cachucha, A la Barcelona. gorra, a Barcelona. Vamos a poner un lugar ¿Qué no pasa? común. Te agarren con agua. No, hombre, a Filipinas, ¿vale? Sí. Uf. ¿Qué pasa si te pones una gorra de turista? ¿Cómo son tus conductas cuando vas a Filipinas? Curioso, de diversión, preguntar, explorador, y estás ávido de la cultura. Si tú vas de trabajo, como un expat, a Filipinas, automáticamente te pones una cachucha de experto, de conquistador, de cómo deberían de ser las cosas. No digo que todas las personas, estoy haciendo como un genérico. Yo creo que ese sweet spot en el modo explorador, creo que es una clave para la globalización de las empresas que están abriendo mercados o que están realmente haciéndolo ese sentido. Vamos a romper una lanza por los expats porque parece que son ¿Vas? son los conquistadores del nuevo mundo y ellos cumplen una función muy importante que es estar en países diferentes, moviendo a su familia y aportando un valor en teoría diferencial. Asumiendo unos riesgos Y familiares. unos riesgos familiares. Y de Y educación de los hijos brutales. Yo tengo que Total. nombrar que tú conoces a mi amigo Julián, Total. que trabaja en el BBVA, Tipazo. que se le puede considerar como un expat, pero realmente es una persona que ha conseguido, a través de su personalidad, de su liderazgo, de su empatía, él no es considerado un expat, él es simplemente uno más del equipo, una persona que es querida y adorada y que yo no soy parte de su equipo, pero sí que he trabajado con su equipo. Le adoran profundamente, porque es una persona que se interesa genuinamente por los demás. A través de la escucha, él tiene el lema del How can I help, ¿no? Sí. El How can I help. Así me recibió, y saludos, Julián, así me recibiste Exactamente. en BBVA. Con Entonces, esas da frases. igual de dónde vengas. ¿Cuál es tu mirada hacia una situación nueva, una cultura nueva? Y la suya es How can I help? Pero es una realidad, Mario y José, Adrián, es una realidad que cuando vienes de afuera, tu liderazgo es distinto porque traes una sensibilidad. Traes la... Claro. Exactamente, traes esa varita de sensibilidad, mientras el líder mexicano, y perdón, y esto sí lo digo con conocimiento de lo que vivimos, no todos, pero en su gran mayoría, el líder mexicano es extremadamente exigente con su equipo. ¿Sí? O sea, Y choca mucho. Sí, choca mucho. O sea. A ver, es que os estaba escuchando y justo ponías el ejemplo de Filipinas, porque también, ojo, cuando hablamos de que México tiene power, Coca-Cola FEMSA es la principal embotelladora del mundo. Y Coca-Cola FEMSA, entre otras adquisiciones, compró la embotelladora de Filipinas. Y ustedes son compradores. Ustedes me refiero por este juego. 2-2. 2 mexicanos y 2 españoles como el chiste, ¿no? Pues obviamente, pues tú tienes el power de tener capital y poder comprar cualquier embotelladora del mundo. Y evidentemente vas con un patrón cultural de la empresa y cultural país. Y un elemento desde Hofstede en los 80s, que ha sido
en fin, actualizada esa investigación, que para mí es la más potente desde el punto de vista de psicología aplicada, una de las variables es power distance. Y el power distance que hay en México es el más grande del mundo. Entre el jefe y el colaborador, entre el padre y el hijo, entre el presidente de la República y el ciudadano. Entonces, si tú traes ese seteo en tu mindset, porque al final del día todavía el mercado es global, pero la educación es local. Y las narrativas y las historias y los rituales es mexicanos al grito de guerra. Al final del día estás realimentando esa cultura país. Y ese ejecutivo va a otras localidades con ese mindset. Total. Y si tú tienes un power distance enorme y te vas a países donde la distancia es más corta, en nuestra experiencia que nos dedicamos a cultura, la verdad, siempre llegamos tarde. Porque primero están los financieros, los que analizan riesgo, los de legal, los de los mercados, y cuando ya han tomado la decisión, nos llaman. Y nunca nos piden, oigan, vamos a comprar esta empresa, quisiéramos saber su cultura y qué riesgo podemos tener porque no haya un choque cultural. A mí, en lo personal, y a eso me dedico más de 30 años, nunca me ha pasado. Hay muchos que no creen en el change management. Y ahí nos echaríamos un round, que ese será en otro capítulo, pero efectivamente, pues, la realidad es que hoy nos hablan cuando hay que apagar el fuego, cuando ya está en cenizas, Claro. ¿no? O sea, cuando dices, Dios mío. El ave fénix ya Ave casi. Sí, y es cuando urge, no hay presupuesto, porque ya se lo acabó todas las áreas, menos el área de cultura. ¿Ibas a decir algo, Mario? Perdón. No, simplemente lo que estabas comentando me conecta mucho con estos significados colectivos que hablamos tanto de confianza, autoridad, relaciones. La palabra confianza tiene un significado completamente diferente a un francés o un español que un alemán. Buen punto. Un español está basado quizás en la relación. Un alemán está si el trabajo que tú has hecho está bien hecho y está... El desempeño. El desempeño. ¿Cómo nos damos feedback? Un francés es quizás porque por ese pensamiento crítico que ha sido educado en las escuelas, Sí. tiene un feedback muy potente y podríamos considerar que es negativo bajo nuestros propios ojos. Un americano diría, está de madre, qué bien todo, tal. Todo eso es cultural. Claro. Entonces, ese trabajo, por cierto, que yo estoy mencionando ahora mismo, viene de Erin Meyer. No sé si la conocéis, pero tiene un libro fantástico, The Cultural Map, que yo lo leí después de 15 años de trabajar con culturas diferentes y digo, ya lo podía haber leído hace 15 años, ¿no? Ahora entiendo muchas cosas. Pero esos significados, esos constructos, Sí. ¿qué significa confianza para ti? ¿Qué significa seguridad para ti? No se tienen en los equipos. Sobre todo cuando estamos hablando de equipos globales, yo espero que la otra persona entienda mi significado igual que el mío. Sí. Y eso no es posible. Sí, la distinción, ¿no? La distinción del significado de las palabras. Total. Y hay algo que en tu participación anterior me quedé, Mario, porque es, mientras más nos queremos globalizar, más tenemos que preguntar. Sí. Porque cuando tenemos la capacidad de preguntar, tenemos la capacidad de entender lo que el otro está entendiendo y el sentido de lo que hacemos, que fue como iniciamos hoy. Y decíamos, las empresas se quieren globalizar o quieren que el colaborador se globalice, porque es una responsabilidad compartida. Y es igual de importante que el colaborador busque aprender a globalizar, a buscar recursos, a ver qué está haciendo otro país, a optimizar lo que ya se hizo, pero es tan importante que la empresa ponga la misma cancha, las mismas reglas, el mismo espacio. Es una corresponsabilidad. Y entonces, con eso podemos iniciar. Pero hoy hablan de una globalidad y probablemente nadie entiende qué es. Me encanta, si me permites, lo quería hilar con un tema. ¿Qué significa, primero que nada, tener la conversación, qué significa globalizar? Y segundo,
pudiera parecer, y yo he implementado sistemas del headquarter en todo el mundo, en los que éramos la pisonadora, Claro. con estos procesos. Claro. Esta es la forma de hacer ¿Debe las ser? cosas. ¿Eh? El deber ser. Perdóname. El deber ser, ¿no? O sea, Esto es como se tienen que hacer las cosas. Y siempre se creaba una resistencia brutal, ¿no? Y al final los sistemas son inteligentes. Al final tú podías hacer un push de todo esto, pero el sistema encontraba la forma para hacer otra cosa diferente. lo hackeaba. Hay un concepto y una herramienta y una cualidad de liderazgo que creo que es fundamental, que es el polarity management. Ya lo hemos hablado, el manejo de las polaridades. Y es súper interesante porque no es global por encima de local. Es cuáles son esos beneficios que aporta un global, esos procesos, esas mentalidades, esos propósitos que suman, y cuáles son esos que también son locales, que son súper interesantes. Y la respuesta no está entre global o local, está en más global y más local. Cuando tú haces un workshop con los ejecutivos y te das cuenta de que para ser una corporación fuerte y global necesitas la integración de los dos, es una revelación impresionante. O sea, os invito a que lo exploréis. Y fíjate, hablando de esa polaridad, hace un ratito que se estaba escuchando, pareciera que los expatriados es el top management y que ustedes siguen en ese mundo donde antiguamente ser expatriado, bueno, era como ser embajador, ¿no? Unas prestaciones. Cuando quiero generar esa polaridad, la principal motivación de los millennials y de la generación Z es viajar, ¿sale? Ellos no necesitan prestaciones extraordinarias para dar una asignación en Barcelona, en Berlín, en Bebey o en Atlanta. Con lo cual, ojo, que tenemos compañías que siguen pensando al modo del siglo XX, expatriados. ¿Sale? Entonces, primera polaridad es, pensemos en la globalización en los jóvenes que de naturaleza quieren viajar y que sus compromisos de vida se están prolongando en el tiempo. Tenemos un montón de talento ahí. Y también, para romper lanzas, que serán ustedes así como muy top managers, de las experiencias más bonitas globales que yo he vivido en toda mi vida fue en Volkswagen. Hubo una granizada, no me acuerdo muy bien en qué planta, en Alemania, de estos coches que tienen algún defecto y los sacan fuera porque meterlos en reproceso es súper costoso y lo dejan para otro mejor momento. Y hubo una granizada brutal que abolló cientos de autos. Y un ejecutivo que estuvo en la planta de Puebla, dije, yo conocí a unos mexicanos que solo con sus manos y sabiendo con una maderita, o no me acuerdo qué era, con puras tensiones te quitan los bollos. Y todos los alemanes decían, ¿cómo? ¿Eso existe? Entonces fletaron a 3 güeyes de la planta, y digo güeyes, bueno, en un sentido cariñoso, a 3 expertos en quitar abolladuras de coche con las manos. Y los alemanes, todos fliparon en colores de ver a estos 3, ¡pum! Sí, yo te lo quito. Pum, 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 otro. Pum, 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 pum. No daban crédito en la planta de Alemania. Entonces, yo sé que puede ser una anécdota romántica y idealista, pero ¿por qué no aprovechamos los skills que se dan en culturas diferentes, en ámbitos diferentes, con recursos diferentes? Y estamos siempre dependiendo de quien tiene el dueño del balón. Total. Y hablando del dueño de balón, yo creo que la respuesta, ahorita escuchándoles, perdón, cuando tú lanzas un producto por encima de cualquier área de las empresas, hay una, que no importa que estés en China, en México o en Singapur, que es el área de compliance. Y ellos tienen una regla de oro. Nada por encima de la ley del mercado. Nada. ¿Por qué? Porque si no, no vendes ni un carajo, ¿no? ¿Por qué no? Cuando hablamos luego de poner siempre estrategias 1 a 1, y hablando de nuestra Big Brand Theory, ¿no? 1 a 1 en todo, ¿por qué no tenemos esa ley? Nada por encima de la localidad, a nivel de cultura y a nivel de personas. O sea, ¿por qué no hacemos eso tan potente para que realmente exista? Hablando de las empresas de más de 50, 100 o 150 años que tienen. ¿Por qué las empresas nuevas realmente sí se están gestando? Porque nacieron así,
Nacieron con ese propósito de multiculturalidad. Yo creo que esa gran barrera, ahí hay un hilo para que ahora que invitemos a co-crear, invitemos a los de compliance, ¿no? Que nos digan cómo sí lo hacen, porque los equipos de compliance son chiquititos, ¿eh? Eso sí, son otra cultura. Son 3, 4 equipos de compliance y mandan. Son necesarios. ¿No? Son necesarios. Pero yo creo que cuando nos queremos lograr la globalidad, creo que va por encima de adecuarte al mercado. Porque precisamente bajo esa excusa, solo son 10 días de vacaciones. ¿Por qué no hacer? Bueno, ese es el otro lado. Ese es el ese otro es el lado. feo. Exactamente, porque entonces es como es el mercado. Y porque ahí sí, y en la cultura, y en otros, ¿no? Exactamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y se me vino a la mente Innocent Drinks. Sí, no. Innocent Drinks, una cultura Híjole, hermoso. enfocada en las personas, entender la transparencia, lo genuino, lo que son Innocent Drinks. Si hoy Innocent Drinks abriera México, ¿con qué cultura abriría México? Súper buena pregunta. ¿Con qué cultura? ¿Pero qué creen? Quedará para otro. No, güey. me tocaste mi caso de super éxito acá. Sí, Iba a dar el secreto de la... No, pero nos ve, no. Iba justo a dar el secreto de eso. Para la siguiente. Para el siguiente. El siguiente episodio. El siguiente lo hacemos en Madrid. El siguiente lo Ay, hacemos venga. en Madrid. Exacto, qué rico. Así es. Llegó el fin de este episodio. Un viajezote y a seguir reflexionando. Como ya es ahora costumbre en estos nuevos episodios, ¿qué vamos a hacer con la suscripción? ¿Quieres? Porfa, no te suscribas, te lo suplico. Te lo suplico. No te suscribas, no le des like y guárdalo en secreto. No le digas a nadie. Gracias, Mario. A vosotros, un placer. Es que estuviste aquí. Ya, y menos a Hacienda.